Bendito sea el nombre de Dios. Por favor, tomen asiento. Quiero primero expresar mi gratitud a Dr. Luba por esta invitación. Me siento muy honrado. Es una bendición poder compartir con el pueblo de Dios, donde quiera que éste se encuentre. Hemos sido llamados a Dios para eso. Quiero compartir con ustedes, hermanos, desde mi corazón, un tema que creo que es fundamental que como creyentes podamos nosotros entender, que nuestros conceptos estén muy claros en relación a este tema, porque de esto depende que podamos disfrutar de una completa paz, libertad, y podamos amar, bendecir, servir con gratitud, en una actitud de servicio y de gratitud al Señor. Entonces voy a estar compartiendo un tema que tiene que ver con la justicia de Dios. No sé qué pasó, vaya, lo voy a poner en el cuerpo, ¿no? Para que pueda correr. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, o prendan sus celulares y busquen en su celular, ¿no? La tecnología ha llegado a las iglesias, así que ahora no solamente abres tu Biblia, sino que prendes tu Biblia, ¿no? Prendes tu Biblia ahí está, eso es. En Romanos 5.1, por favor. Yo no veo ahí. Acá lo veo. ¿Cómo es para avanzar? Eso. Entonces, en Romanos 5.1 dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, ¿no? Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos de nosotros podemos realmente sentirnos emocionados al poder escuchar una declaración tan poderosa como esa, pero es una declaración muy, muy grande. Ese texto declara de una manera soberana, divina, es la palabra de Dios, de que nosotros que éramos pecadores, la Biblia dice eso, que por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Entonces la Biblia muestra que todos los hombres son pecadores, pero cuando se habla de los creyentes, dice que nosotros en Cristo hemos sido justificados. Es decir, de ser culpables, hemos pasado a ser inocentes. ¿Qué les parece eso? ¿No los emociona eso? No debe alegrar, ¿no? O sea, nosotros éramos culpables, estábamos en una condición caída, terrible, pecaminosa. Sin embargo, dice en Romanos 5.1 que debido a la obra de Cristo en la cruz y debido a que nosotros hemos creído en Él, por medio de esta fe en Él, hemos sido nosotros justificados. Esta palabra justificar es muy importante que pueda ser entendida. Debido a la mala interpretación que existe o la mala comprensión que existe de este término, muchos creyentes entran en confusión. En primer lugar, una de las cosas que debemos tener claro en relación a esta palabra es que la palabra justificar no es un término moral, sino legal. Voy a repetir eso porque es importante que el concepto quede claro, ¿ya? O sea, la palabra justificar, este término usado por Dios en relación a la posición que tenemos con Dios, delante de Dios, es un término no moral, sino legal. Es un término que es usado en los tribunales, en asuntos judiciales. Recuerden que la salvación ha sido presentada en términos legales. Dios es el juez, ¿cierto? Nosotros somos los acusados, los culpables. La ley es nuestro acusado y Cristo es nuestro abogado, ¿sí? O sea, es el término como ha sido presentada la salvación. Entonces, justificar es un término legal que significa ser declarado inocente, ¿no? Ser declarado inocente, ser visto como alguien que no tiene culpa,
somos vistos como si nunca hubiésemos pecado. ¿Qué les parece eso? Amén. Espectacular. ¿No? Impresionante, ¿no? En Cristo nosotros somos vistos como si nunca hubiésemos pecado, ¿no? Por eso dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces es muy importante poder entender este concepto. Yo me encuentro con un montón de personas que me preguntan, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde, pastor? ¿Cómo es eso? Entonces yo le digo, a ver, antes de responderte si la salvación se pierde o no se pierde, ¿tienes alguna idea de lo que significa justificar? No, pastor, ni siquiera sé qué es eso, me dice, ¿no? Regenerar, no menos, ¿no? Santificar, ser redimido. Entonces, como no tienen un claro concepto de estos términos, no saben lo que significa ni qué alcance tiene, entonces no van a entender lo que la salvación es, qué tan segura es, ¿no? O qué tan insegura puede ser, porque no tienen los conceptos claros. Entonces les doy la tarea de que revisen primero estos términos, lo estudien, lo examinen, y luego cuando les digo, y luego si quieren ven y pregúntame si la salvación se pierde o no se pierde, ya no vienen ya ellos solo responden la pregunta, porque el estudiar estos términos nos ayuda a dilucidar esa inquietud, esa duda, esa preocupación de si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces yo quiero hablar un poquito sobre la justificación. Es un tema clave en la vida del creyente, porque como les decía, si el creyente no comprende lo que realmente ha sucedido en su salvación en relación a lo que es la justificación, el creyente no va a experimentar gozo, no va a sentirse libre, o no va a verse libre, y no va a poder disfrutar su vida cristiana, sino que siempre va a estar en posición de sentirse culpable delante de Dios, y por ende va a estar tratando de lograr satisfacer a Dios, cuando la buena noticia del Evangelio es que en Cristo ya Dios está satisfecho con nosotros, ¿no? En Cristo Dios está satisfecho. En Cristo nosotros hemos cumplido todos los requisitos divinos, todas las demandas divinas. De eso vamos a hablar un poquito en esta tarde. ¿Está bien? Bueno, para comprender un poco, no voy a ahondar mucho, no voy a extenderme demasiado, simplemente dejar algunas pautas para que luego ustedes, como buenos cristianos, ya tomen la rienda ahí y sigan y avancen con sus profundidades o sus estudios. ¿Está bien? ¿No? Entonces este es un estudio que todo cristiano debe acatar con el corazón. Y lo primero es entender qué es el Evangelio. Yo recuerdo una vez hace muchos años, estábamos reunidos en una conferencia y alguien preguntó qué es el Evangelio. Y un hermano por allá dijo, el Evangelio es que seamos felices en el Señor. El Evangelio es que Dios quiere que no nos vayamos al infierno. El Evangelio es que cada uno dio una respuesta particular del Evangelio. Y las respuestas fueron tan variadas que realmente uno se podía dar cuenta que la gente no tiene una buena idea de lo que es el Evangelio. Pero el Evangelio está resumido en Timoteo cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo, ¿no? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿no? En el griego y hay muchas cosas ahí. Se reduce a este gran y poderoso anuncio bíblico. A Cristo, que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos en él justicia de Dios. Yo me doy cuenta, déjeme decirle, ser honesto con ustedes, pero yo me doy cuenta que muchas personas pueden leer una declaración como esta y mirarla como algo muy superficial y realmente no entender la profundidad de lo que esto significa, porque no los transforma, no los emociona, no los mueve a glorificar a Dios y a tener una expresión de gratitud para con Él. Me doy cuenta porque no les toca. Pero esta es una verdad poderosa. Cristo que no conoció pecado,
Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben qué significa esto? Significa que aquí está Jesús y aquí estamos nosotros. ¿Sí? Dios, el Padre, depositó todo mi pecado sobre él y en mí depositó toda la justicia que era de él. Wow. Yo por muchos años pensaba de que el Señor solamente había cargado, que la salvación solamente consistía en que Dios había cargado mis pecados, que Él me había salvado, pues que, y ya, pues eso era bastante grande, realmente, es extraordinario eso. Pero nunca me di cuenta, posteriormente ya lo pude saber a través del estudio de la palabra de Dios y la exposición de maestros bíblicos que me pudieron hacer entender estas verdades, pero de que no solamente Cristo había cargado el pecado de todos nosotros, sino que ahora estoy revestido de las virtudes del Señor. ¿Qué les parece eso? Es decir, que Dios me ve revestido de la justicia de Cristo. Me ve como si yo hubiese cumplido todos los mandamientos, hubiese obedecido toda la ley. Y en Cristo todas las demandas divinas han sido cumplidas. Es decir, que Dios ya no tiene ninguna demanda para mí. ¿Qué les parece eso? Dios está satisfecho conmigo porque estoy en Cristo. Es decir, que esas palabras dadas por Dios al Hijo cuando Él salió de las aguas después de haber sido bautizado, diciendo: he aquí mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, también van dirigidas a mí porque estoy en Cristo. Es decir, Dios está complacido conmigo. ¿No nos emociona eso? ¿No? Yo me acuerdo hace muchos años, estaba dando una consejería a un par de esposos pastores que están bajo mi cuidado, mi autoridad. Entonces ellos estaban viendo, tenían conflictos entre ellos y ella empieza quejándose que mi esposo es así, que no me comprende, que no tiene paciencia, que no esto y que no me ve por mí, que no se preocupa. Comienza a quejarse. Y cuando ella está quejándose de él está mudo, derramando sus lágrimas. Él está escuchando cómo ella se queja de él y él está derramando sus lágrimas y yo lo estoy contemplando. Y él está ahí quebrantado, quebrado, escuchando a su esposa quejarse, hablar de él negativamente. Y yo le digo a él, hermana, primero le digo a ella: hermana, ¿puedes decir un poquito? Podemos preguntarle a él por qué derrama esas lágrimas. Podemos escucharlo, le digo a ella. Bueno, sí, a ver, habla, pues habla. Dice ella, no está mortificada, está molesta. Y él, derramando sus lágrimas, me mira y me dice: pastor, yo hago todo lo posible por complacer a mi esposa, pero nunca está satisfecha. Pastor, me dice, es imposible. He hecho de todo, pastor, pero lo único que tiene es quejas de mí. Estaba quebrado, quebrantado. Yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que la no aceptación, el no satisfacer a un ser humano, en este caso a mi esposa, puede quebrar el corazón? Puede hacernos sentir tan impotentes, hacernos sentir tanto dolor, tanto quebranto, porque quisiéramos poder agradar, pero por más que nos esforzamos no podemos. Terrible, ¿no? Bien, tengo una buena noticia y se la tuve para él. Hermano, le dije, aunque nunca puedas satisfacer a tu esposa, Dios
está satisfecho contigo porque estás en Cristo Jesús. Dios no te va a rechazar. Él te ama, hermano. Estate feliz que aunque no puedas complacer a un ser humano, Dios ya está complacido contigo porque estás en Cristo Jesús y se llenó de gozo y de alegría. Alabado sea Dios. Entonces, aleluya, hay que entender que en Cristo Jesús, Dios, porque esta es una iniciativa divina. Esto es algo que Dios hizo, hermanos. Gracias, mi amada hermana. Esto es algo que Dios hizo, decidió de manera soberana, no estaba obligado con nosotros, pero Dios hizo esto en favor de nosotros. Nos salvó. Amén. Nos salvó. Gloria a Dios. Este es un tema que tiene que ver con la eternidad. Así que preste mucha atención. Esto le puede cambiar la vida, hermanos, si lo entiende y lo cree. 2 Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios. En el diga conmigo, yo soy la justicia de Dios. ¿Qué le parece eso? Yo soy la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. ¿Por qué soy la justicia de Dios? ¿Por qué somos? Porque estamos en Cristo. Muy importante, ¿eh? Entonces, la Biblia nos indica que estábamos todos tan manchados por el pecado, tan perdidos, tan culpables ante Dios, que no había manera de poder salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que aunque te laves con lejía, un montón de jabón delante de ti, la mancha de tu pecado permanecerá para siempre. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, cuidado que no es que agradamos a Dios en nuestras propias capacidades, virtudes o habilidades. No, eso es imposible. Amén. La mancha de nuestro pecado permanecerá para siempre. Pero, gloria a Dios. Por tanto, Dios tuvo que intervenir. Cristo, el Hijo de Dios, hizo lo que no éramos capaces nosotros de hacer. ¿Está bien? Ahora, hay que entender esto, ¿eh? Yo voy a soltar varias perlitas, varios tics, que si usted las agarra, los va a ayudar. Bueno, Martín está filmando, así que van a poder repasar esto, les va a ayudar si siguen estudiando y profundizando en esto. Pero en el Antiguo Testamento el énfasis estaba puesto en el hacer. Voy a repetir esto. En el Antiguo Testamento el énfasis estaba puesto en el hacer. Si hicieres, obedecieres y caminares en toda la ley, preceptos y mandamientos que yo pongo delante de ti, tú serás bendecido, dice, ¿no? Entonces, si guardares y obedecieres, bueno, el énfasis en el Antiguo Testamento estaba en el hacer. Pero la Biblia muestra, Jesús así lo reveló, que ningún hombre pudo guardar la ley. Ningún hombre pudo cumplir, pudo hacer, excepto Jesús, por nosotros. Amén. Entonces el hombre no pudo obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaban? A ver un pequeño examen. No se salvaban. ¿Cómo se salvaban? ¿Cómo se salvan hoy los pecadores? Por ya, pero todo eso se resume en una palabra: por creer, por la fe, por creer. La gente salva por creer, por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por creer, claro, por creer. Siempre fue por creer y por fe, siempre fue por gracia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento a la gente se les hablaba del Mesías, ellos sabían que el Mesías había de venir, había sacrificios, por supuesto, había ofrendas, ¿no? Pero eso no quitaba el pecado, eso era imposible, no podía quitar. La Biblia dice que los machos cabríos, las ovejas, no pueden quitar el pecado, pero ellos creían en el Mesías que había de venir. Nosotros creemos en el Mesías que ya vino. Amén. Porque solamente el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Amén. Es el Cristo, Él es el único mediador. O sea, fue para ellos el mediador, pero ellos miraban hacia el que venía. Nosotros creemos en aquel que ya
vino. ¿Está bien? O sea, es por la fe, por creer. Entonces, el énfasis estaba en el hacer, pero la salvación era por el creer. Amén. Recuerden que el Señor le dijo a Habacuc: el justo por la fe vivirá. Entonces, eso es clave. Yo sé, se preguntan los hermanos, es triste ver cómo la gente cristiana, a veces hermanos, de años, no han definido muy bien lo que es el Evangelio, no se dan cuenta, no saben lo que ha sucedido, no articulan bien las verdades de Dios, no las comprenden y no las saben comunicar. Entonces no predican el Evangelio, porque predican obras, ¿no? Predican la justificación por obras y no por gracia. Entonces, Cristo Jesús hizo lo que nosotros éramos incapaces de hacer, o no éramos capaces de hacer. Vino del cielo, se hizo hombre y en perfecta obediencia aquí en la tierra vivió por ti y por mí el tipo de vida que tú y yo le debíamos al Padre. ¿Cuántos saben ustedes que aparte de que Cristo murió por nosotros, hizo algo más? ¿Qué es ese algo más? Cumplió la ley. Excelente, está dentro de ahí. Cumplió la ley. ¿Qué significa eso? ¿Cumplió la ley por quién? Por nosotros. ¿Qué significa eso? Que no solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. ¿Entiende usted? Escuche, ¿verdad? Él no solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. ¿Por qué? Porque su vida nos es adjudicada a nosotros. Así como nuestra vida le es adjudicada a Él, es decir, que Dios lo hizo pecador por nosotros, a nosotros nos hizo justos en Él. Amén. O sea, Él no solamente murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Yo estoy soltando varias cositas como para que lo mediten, estudien, porque esto trae paz, trae libertad. Escuchen bien. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que los mandamientos, ¿cuántos mandamientos hay? 10. ¿Cuántos resumen los 10 mandamientos? 2. ¿No? ¿Cuáles resumen los 10 mandamientos? Amarás a Dios y a tu prójimo. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo. ¿No? ¿Cierto? Entonces quiere decir que los 10 mandamientos están resumidos en estos 2. Les pregunto, ¿alguien en el Antiguo Testamento pudo guardar los 10 mandamientos? La Biblia dice que no hubo nadie que pudo guardar los 10 mandamientos, que falló uno y ya falló en todos. Así dice la Biblia, ¿cierto? O sea, por cuando todos pecaron. Entonces, ninguno pudo guardar los 10 mandamientos. Quiere decir que nadie, si estos 2 resumen, nadie pudo amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que nadie pudo amar a su prójimo como él mismo. Porque estos 2 mandamientos resumen los 10 y ninguno pudo guardar los 10. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si para heredar la vida eterna, dijo Jesús, porque le preguntó un rico, ¿no? Un rico le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos tú lo sabes, ¿no? Amarás a Dios y a tu prójimo, ¿no? Ya, muy bien. Y él, presumido, dijo: yo los he guardado todos desde mi juventud. El Señor luego le mostró que no era cierto. Dijo: ah, sí, a ver, vamos a ver si es cierto. Entonces entrega toda tu riqueza para los pobres, y luego ve que sí. Ahí se dio cuenta que no había guardado ninguno, ¿no? Pero bueno. Pero preguntémonos, si son 10 mandamientos y estos 2 los resumen y ninguno pudo guardarlos, ¿ustedes creen que nosotros podamos guardarlos? ¿Quién los guardó por nosotros? ¿Quién amó a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas? Jesús. ¿Por qué lo hizo? En nuestro lugar y por nosotros. ¿Sí? ¿Está bien? Se nos ha adjudicado su obra, ¿sí? ¿Cierto? Les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros en Cristo amamos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas? Todos.
toca a nosotros ser agradecidos, estar contentos y servir a Dios con alegría. Amén. Con libertad. Porque en Cristo somos libres de toda obligación. Hemos muerto a la ley. Ahora somos siervos de la justicia. Amén. ¿Me parece maravilloso? Estamos libres, ¿no? Amén. Como perfecto Dios y perfecto hombre, Jesucristo tomó en la cruz el castigo de todos nosotros, que todos nosotros merecíamos, para que en justicia el santo Dios pudiera perdonarnos. Cristo Jesús resucitó de los muertos, prueba de que la vida de Él nos ha dado, resultará también en nuestra resurrección, y que con Él viviremos para siempre. Alabado sea Dios. Es maravilloso, ¿no? Entonces, en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6, dice la escritura de la siguiente manera, escuchen. Pero vamos a leerlo como está escrito, ¿verdad? Nos salvó. Diga conmigo. Nos salvó. Otra vez. Nos salvó. Otra vez. Hay gente que lee de corrido, así. No, vamos a leerlo como está escrito. Nos salvó. Piensen en eso. Dios nos salvó. Yo me acuerdo hace unos años atrás, di un sermón y abrí mi Biblia y dije, ahora soy en Tito 3:5. Y dije, déjeme leer la escritura. Y leí, nos salvó. Y cerré la Biblia y comencé a predicar y comencé a desarrollar mi sermón, ¿no? De cómo es que Dios nos salva, cómo Dios nos salva. Y desarrollé mis puntos en base a no por obras de justicia, ¿sí? O sea, nos salvó, número uno, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Está bien? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Como trapos de inmundicia. Esto es muy importante comprender, porque no es que somos pecadores por las cosas que hacemos. No, nosotros no somos pecadores por lo que hacemos. Nosotros hacemos pecado porque somos pecadores, ¿sí? O no somos pecadores, pero Cristo nos salvó, nos libertó, nos declaró justos, inocentes. Amén. Y lo hizo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Cuidado, porque nos salvó sin haber hecho obras, y esa salvación se mantiene no por las obras que hagamos, amén, sino que siempre es por la fe, amén, porque el justo por la fe vivirá, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿A quién tenemos que darle la gloria? A Jesús. Aleluya. Porque por Él, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Somos salvos porque Dios nos salvó. Entonces, la doctrina de la salvación tiene dos polos. ¿Cuáles? Por un lado, Jesucristo asume nuestra culpa y muere en nuestro lugar. Y por el otro, Jesucristo nos imputa su pureza y perfecta santidad. Déjame darte una noticia, hermano. Si tú estás en Cristo, eres santo. Amén. Amén. Si estamos en Cristo, hemos sido justificados. Dios nos ha imputado
manifestado su justicia y perfecta santidad. Amén. Amén. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, Dios imputa sobre él el castigo que tú y yo merecíamos, y Dios nos imputa a nosotros la perfección de Cristo y nos ve. A mí todavía me emociona. A mí estas verdades me conmueven. Yo me siento conmovido y digo, wow, porque soy consciente de mis propias debilidades, soy consciente de mis propias fragilidades, y le doy gracias a Dios de que no dependo de ellas, sino de su pura gracia, de su pura misericordia, y que si muero ahorita fulminado por un paro cardíaco, me voy al cielo porque estoy en Cristo Jesús. Amén. Extraordinario, ¿no? Los términos usados en la Biblia para imputar son contar, atribuir, imputado, que son beneficios declarativos de Dios. Mire, la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Si Cristo es el que murió. Wow, ¿qué les parece eso? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién los condenará si Cristo es el que murió? Amén. Por eso dice también la Biblia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No les parece extraordinario poder saber de que entre Dios y nosotros hay paz? De que hemos sido reconciliados con Dios. Y yo conozco personas cristianas que dicen: ay, ¿cómo me gustaría haber sido Enoc y ser amigo de Dios? Oye, hermano, tú no has entendido el Nuevo Testamento, no has entendido el Evangelio. En Cristo Jesús tú eres amigo de Dios. En Cristo Jesús tú participas de todas las bendiciones de Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces podemos decir con gozo cuán grande es nuestro Salvador. Amén. Todo lo que Cristo, todo lo hace Cristo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo debo desarrollar conciencia de la vida de Cristo en mí. Cuando Cristo murió en la cruz, yo, por la fe en Él, llegué a ser partícipe de su muerte. Él murió por mis pecados. Yo en Él también morí a mis pecados. Amén. El apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 6 que debemos considerarnos muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos al pecado. Amén. Importante, debemos considerar, si queremos participar de su santidad y experimentar esa libertad, debemos considerarnos muertos al pecado. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo nos dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solo para corregir algunos pensamientos equivocados que a veces los cristianos suelen tener. Escuchen. Por ejemplo, a veces un hermano, ¿no? Lo que el doctor estaba diciendo acerca de la salud, los huesos, todo eso, hermano. Una hermanita está viniendo ahí y de repente por el camino y se tuerce el tobillo. Y se tuerce el tobillo y se golpea su rodilla, ¿cierto? Entonces viene el hermano y me torce el tobillo. ¿En qué le habrá fallado al Señor? ¿Cómo le habrá dado lugar al diablo?
¿dónde estarás mal? Pregúntale al Señor. No, pues, si tú ya moriste al pecado, si tú ya estás en Cristo, tú eres una nueva criatura, tú eres un hijo de Dios. Las cosas malas que te puedan pasar, pueden pasarte cosas malas, ¿ah? O sea, tampoco la Biblia no dice que al cristiano que esté en Cristo no le puedan pasar cosas. Buenos cristianos tuvieron muertes horrendas, ¿sí o no? O sea, no, eso no. Pero el hecho es que mi situación con Dios, mi posición con Él es perfecta en Cristo Jesús. Y las experiencias que pueda tener en cuanto a la vida de sufrimiento, dolor, enfermedad, etcétera, etcétera, no tengo por qué atribuirlas al juicio de Dios sobre mí, porque ese juicio que era sobre mí ya cayó sobre Cristo. Y en Él, en Cristo, he sido bendecido. Amén. Me voy al médico, me trato, oro al Señor, confío, mis hermanos oran y Dios obra. Amén. Entonces, estoy en paz. Ya no estoy cuestionando, ¿sí? Pero es comprensión. Muy importante. Es importante reconocer, como la Biblia define nuestra condición sin Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Estábamos muertos. Jesucristo nos dio vida, es decir, Él nos redimió. Por gracia somos salvos. Yo les voy a dejar este material para que el pastor lo pueda distribuir entre ustedes, lo puedan estudiar, meditar, seguir profundizando en estas verdades, ¿no? Porque les va a ayudar. Hermanos, no hay nada tan maravilloso como saberse bendecido por Dios. Amén. Libres en Cristo y que todos nuestros pecados han sido perdonados. Todo esto proviene por su gracia, es un regalo de parte de Dios y de ninguna manera la merecíamos, pero por gracia somos salvos. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, oh Dios, por estas palabras. Ayúdanos a poder asimilar estas verdades, a poderlas, oh Dios, digerir, profundizar en ellas y crecer en el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, oh Dios, por todo este tiempo especial, por darnos esta oportunidad de recibir más y más de ti, Señor, y comprender, Señor, la grandiosa obra que ha llevado a cabo en favor de nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Fuertes aplausos, queridos hermanos. Pastor, muchísimas gracias. Que nuestro querido pastor Otoniel Pardo reciba todo el amor de sus hijos.